trastornos del lenguaje, deterioro llevar a cabo actividades motoras, fallo de reconocimiento e identificación de objetos, con disfunción de razonamiento, juicio y resolución de los problemas, y todo ello con las pruebas diagnósticas normales, es decir, la analítica es normal, la resonancia es normal, la electroencefalograma es normal, todo es normal. Es decir, es una enfermedad que diagnosticamos por síntomas, Como en el Parkinson, tenemos un cuadro clínico de leve, moderado y grave. Este es más sencillo. En el leve, pues eso, el paciente con Alzheimer leve puede trabajar todavía, pero están claramente afectadas sus actividades, pero es capaz de vivir independientemente con higiene personal, mantener capacidad de discriminación intacta. En el Alzheimer moderado, la vida independiente es posible con bastantes dificultades, pero se requiere bastante supervisión, y en el Alzheimer grave las actividades de la vida diaria están muy afectadas, el paciente es incapaz de mantener una mínima higiene personal y la dificultad motora es grande. Bien, el test mental, lo que decíamos, los test mentales que tenemos que hacer, el más utilizado, que se utiliza en todo el mundo, es el Mini Mental Test de Fosstein, que son unas 30 preguntas. Ahí miramos pues, la orientación, el cálculo, la praxias, y es seguro que si alguien ha tenido Alzheimer, pues lo han hecho alguna vez. Y esto es un poco la curva del Alzheimer respecto a la puntuación del Mini Mental Test a lo largo de los años. Bien, con el Mini Mental Test tenemos 25 puntos, hay síntomas cognitivos. Esto, 2 y 2 no son 4, estamos haciendo para que veáis sobre todo esta curva, que es la que quiero que os quedéis con ella. A partir de los 20 puntos sería el diagnóstico, generalmente, mayoritariamente, que tenemos que intentar elevarlo para diagnosticarlo antes. Aquí hay a los 15 puntos una pérdida de independencia funcional, a los 10 puntos problemas conductuales, a los 5 puntos pues ya aquí prácticamente la demencia está muy avanzada, ya es muy grave, necesita una institucionalización, que esté en una residencia, porque ya es muy complicado convivir con el paciente de Alzheimer hasta llegar al final. Bien, pues vamos a intentar ahora tratar las demencias, vamos a ver cómo podemos tratar las demencias, que, por desgracia, tenemos muchos menos fármacos que para el Alzheimer. Lo que sí que es verdad es que el tratamiento de la demencia debe de ser multifuncional, multidisciplinar. Tenemos que actuar en todos los niveles. El más fundamental, el tratamiento psicosocial. Tener en cuenta la situación social de los pacientes y preparar un plan de cuidados con todos los cuidadores. Nosotros los geriatras tenemos la mala costumbre de importarnos poco lo que le pasa al paciente, y sin embargo lo primero que preguntamos es si está casado, si está soltero, dónde vive, si vive en un segundo piso sin ascensor o con ascensor, si tiene hijos, si los hijos le cuidan. Es decir, para mí es mucho más importante, incluso para un paciente que tiene una estenosis aórtica y el corazón mal, si vive en un segundo piso sin ascensor, le pondré un tratamiento absolutamente distinto a si vive en un piso grande, con ascensor, con sus hijos, etcétera, etcétera. El tratamiento psicosocial es fundamental en el Alzheimer, pero sí que me gustaría dejar aquí en todas las enfermedades, en todas las patologías. Fundamental en el Alzheimer, cuidado de los cuidadores. Hay que apoyar y enseñar a los que cuidan a los pacientes con Alzheimer cómo se puede hacer, porque llega a ser un poco desesperante, igual que los niños pequeños cuando se ponen pesados. Pues imaginaros las 24 horas con un niño pequeño pesado al lado. Hemos comido ya, ¿cuándo llegamos? Hay que intentar ayudar a los cuidadores todo lo máximo posible. Los fármacos. Tenemos fármacos, tratamiento sintomático, igual que en el Parkinson, para estabilización de la neurotransmisión y con frecuente mejoría de la cognición, emociones y motricidad. Y lo más fundamental, o también tan fundamental como estos 4, el entrenamiento físico y mental. Preservar las funciones cognitivas y motoras necesarias para las actividades básicas de la vida diaria lo máximo posible, ¿vale? Movernos la mente y el cuerpo. Fármacos específicos de las demencias. Solo tenemos 2 grupos y desde hace 5 años, Belinda, igual no ha salido ninguno más, no tenemos ningún fármaco más, ¿vale? Seguimos con estos 7 fármacos que tenemos aquí, que si alguno tiene algún paciente con demencia,
Alzheimer, pues es lo que debería tomar. Los anticolinesterásicos, que aumentan los efectos del neurotransmisor de acetilcolina, igual que en el Parkinson la dopamina, pues aquí necesitamos la acetilcolina, donepezil, ribastigmina, galantamina, y la memantina, que es un modulador de los receptores MNDA del ácido glutámico. La tendencia ahora, lo que recomiendan todas las guías, es la doble terapia, dar, como este funciona por un lado, un neurotransmisor, y este funciona por otro, que es un modulador, pues darlos los dos juntos para intentar ayudar a ese paciente con Alzheimer, de forma de que su curva, que antes bajaba mucho, se quede en meseta respecto con el tratamiento farmacológico y con el resto de tratamiento no farmacológico. Está debatido. Hay gente que no quiere poner estos fármacos. Nosotros siempre decimos que todo lo que nos pueda ayudar a que la enfermedad tenga esa curva más en meseta, menos gradual, porque sabemos dónde está el final, ¿vale? Pero bueno, que el final, si lo podemos retrasar y los síntomas conductuales, lo tenemos que ayudar al paciente en todo lo máximo posible. Esto sí que es fundamental también. ¿Cómo se pueden tratar los trastornos del comportamiento y las manifestaciones psicológicas de los pacientes con Alzheimer? ¿Vale? Porque es la principal fuente de sobrecarga para los cuidadores y son causa más importante, mucho más importante que los síntomas cognitivos. Esos síntomas conductuales que hace que los pacientes con Alzheimer sean muy complicados de manejar. Y aquí sí que quiero lanzar una pica en Flandes, a pesar de la temporada que llevamos con los recortes de gasto sanitario. Pero sí que es verdad es que los nuevos fármacos antipsicóticos, los llamados atípicos, la risperidona, la olanzapina, quetiapina, son de primera elección para el tratamiento de las alucinaciones, las ideas delirantes, las conductas de agitación de los pacientes con Alzheimer. Porque, desde luego, los antiguos fármacos, los antipsicóticos convencionales, haloperidol, Meryl, Sindogan, sí que es verdad es que, pueden incluso hasta producir Parkinson. Son realmente espantosos. Problema de la risperidona, que la olanzapina, quetiapina, que como son más caros, pues entonces dicen, pues hay que sellarlo en el médico especialista, en el neurólogo, en el geriatra, y los pobres médicos de atención primaria no lo pueden dar. Son más caros, pero sin embargo es que es comparar un Mercedes con un 600. El uso de fármacos antidepresivos, indicado para el tratamiento de los trastornos afectivos, como en la enfermedad del Parkinson. Los inhibidores de regulación de la serotonina, la trazodona, la mirtazapina son eficaces y bien tolerados. Y como decíamos, tenemos la terapia farmacológica y la terapia no farmacológica, casi tan importante como la terapia farmacológica. ¿Posibilidades de terapéuticas no farmacológicas? Pues tenemos los programas de estimulación y actividad, la terapia de orientación a la realidad, la reminiscencia, la musicoterapia, importantísimo, las actividades físicas, siempre decimos la actividad física, programas de psicoestimulación, reestructuración ambiental, técnicas de modificación de la consulta, sobre todo importantísimo, programas para familiares. Los familiares siempre tienen que estar. Y las nuevas intervenciones por ordenador, se están empezando a hacer cositas y muy importantes, o el método Montessori. Bien, cosas muy importantes a tener en cuenta. El ejercicio físico y el mantenimiento de la actividad mental en las últimas décadas de la vida reducen y enlentecen el deterioro cognitivo. Esto lo tenemos claro. Ejercicio físico, mantenimiento de la actividad mental. Y sobre todo aumentar actividad mental en todas las edades. Aumentar, tener más depósito de gasolina, más reserva cognitiva, eso es fundamental para que el Alzheimer, esa meseta, sea mucho más larga. Y como decía Belinda, pues en los Alzheimer también es claro que estar casado, mantener contactos regulares con los amigos, participar en distintos grupos sociales, como el voluntariado, protegen al individuo frente al deterioro cognitivo en un 15 o 20%. O sea que, efectivamente, viuda que se queda sola, que se queda en casa encerrada, muchas más posibilidades de padecer una demencia tipo Alzheimer. Y como decíamos antes, en la actualidad no disponemos de una prueba eficaz para la detección precoz en las etapas tempranas de la enfermedad de Alzheimer, que es donde podemos incidir con los fármacos, con esos fármacos anti-Alzheimer y con la estimulación precoz. Y además, sí que es verdad que las intervenciones disponibles hoy en día modifican poco la evolución de la enfermedad a largo plazo, pero algo la modifican. Si logramos 2, 3, 5, 6 años de que el paciente esté mejor, merece la pena.
Y dos conclusiones solo importantes. Si el paciente acude a la consulta quejándose de su falta de memoria, en principio no sería importante, pero si es su familiar, su cuidador, su pareja, sus hijos, los que se quejan de que el paciente y encima además no lo reconoce, mi padre ayer se perdió y se le olvidó las llaves y no sé qué, y el padre dice, no, yo no he hecho eso. Entonces hay que empezar a preocuparse y mucho. Y luego, esta frase que la he cogido de un congreso que se celebró hace poco en Arnedo de atención primaria por un neurólogo, y la verdad es que me llamó la atención y es espantosa porque el cerebro es tan complejo que la industria farmacéutica ha tirado la toalla. La industria farmacéutica está investigando muy poco en el Alzheimer. ¿Por qué el cerebro es tan complejo? Esas neurotransmisiones son tan difíciles que las industrias farmacéuticas dicen, si es que no logro investigar nada. Y se están investigando solamente, pues eso, su funcionamiento, su patología, los medios de imagen sí que cada día son mejores y son espectaculares, el PET, el SPET, que sí que han evolucionado mucho. Y bueno, pues esperemos que a raíz de eso pues tengamos alguna mejoría. Y la vacuna. La vacuna un poco lo que va a intentar es eso, está en fase experimental, en fase 2, 3 y lo que intenta es que ese chicle que se pone dentro de las neuronas con Alzheimer, pues intentar que no se produzca ese chicle, esas proteínas beta-amiloides y anillos ovillos neurofibrilares, pues que no se produzca. Y no quisiera despedir, sino comentaros que el Hospital Vía Los Manzanos y la Fundación Caja Rioja agradece a todos los profesionales que han intervenido en esta edición 2011-2012 de la Sala de Salud, sobre todo a vosotros, al público asistente, a la traductora de signos, a la organización a la Asociación de Sordos y también a los técnicos de Fundación Caja Rioja, a Pilar de Comunicación, que nos ayuda un montón. Y esperamos vernos en octubre, en la nueva edición de la Sala de Salud, si nos acordamos, y que tengamos un feliz intelectual y deportivo verano para aumentar la capacidad de intelectuales. Y ahora, pues la doctora Matute y yo, si tenéis alguna pregunta, le intentaremos contestar lo mejor y lo más rápidamente posible. ¿Alguna pregunta? Nos ha quedado claro. Un micrófono por ahí. Hay una pregunta. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es si hay, para una enfermedad específica relacionada con el Parkinson, parálisis supranuclear, si hay algún tipo de asociación en La Rioja que te proporcione ayuda psicológica o algún tipo de información específica. Pues la parálisis supranuclear progresiva estaría dentro del grupo de lo que hemos llamado Parkinsonismos plus, que además de Parkinson uno tiene otra serie de cosas y que responde muchísimo peor a la medicación. Yo supongo que esto estaría englobado en la asociación de Parkinson, pero no sé una dirección en concreto. Gracias. Se supone que la asociación de Parkinson tendrá información. Sí que hay una asociación de Parkinson en La Rioja. En Google seguro que la puedes sacar. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, como nos ha quedado todo muy claro, pues muchísimas gracias por venir como siempre y nos vemos en octubre en la nueva edición de Aula de Salud. Gracias.